Al inicio de la llamada primavera árabe en 2011, que acabó con los regímenes de Hosni Mubarak y el régimen de Libia, fue la inspiración del escritor mexicano y cineasta Marwan Soto Antaki para hacer una reflexión, un libro muy interesante que se llama Casa Damasco, la historia desgarradora de una mujer de origen mexicano con un hombre llamado Yihad, un torturador que vive en Siria, y por eso me da mucho gusto recibir a Marwan Soto aquí en el estudio de Hora 21. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Cuento, Casa Damasco es una novela que ocurre en dos momentos. Empieza 2 semanas antes de que estallen los levantamientos, hace 2 años y medio, cuando Wissam, una mexicana hija de una migrante siria, regresa a Damasco para arreglar los trámites sucesorios que deja su madre a su muerte. Llega a Siria, y en Siria antes de que estallara esto la vida era complicadísima. Todo lo tenías que resolver con un mujabarat amigo. Un mujabarat son la policía secreta. Necesitabas al mujabarat para comprar cigarros, para extenderte la visa, para rentar un coche, para absolutamente lo que sea. Y Wissam se encuentra con el mujabarat de la familia, que es Yihad. A medida que los levantamientos se van transformando en guerra civil, Yihad se transforma en uno de los torturadores predilectos del régimen. Un tipo bestia, un tipo deleznable, pero que con ella resulta un ser extraordinario. Entonces, al mismo tiempo que vas descubriendo en la novela una historia muy muy íntima de una familia en la que hay un lío de cama, líos de herencias, de envidias, de robos, que incluso descubres que que la tía de uno de los personajes tuvo algo que ver con el hijo menor de Hafez Assad, que murió en un accidente hace varios años, que iba a ser el siguiente presidente. Vas descubriendo la intimidad de esta familia y al mismo tiempo, a través de la relación de Wissam con Yihad, vas descubriendo cómo el país se está destruyendo a sí mismo, vas descubriendo las barbaridades que se están haciendo, y un poco lo que hace la novela es, a través de esta historia muy íntima, descubrir el entorno, descubrir las razones del conflicto sirio y al final dibujar un posible escenario de lo que puede ocurrir en el país cuando todo esto termine. Oye, Marwan, lo que me parece muy interesante y destacable de tu novela es que se han hecho muchas novelas como épicas y de relaciones muy tortuosas y muy apasionadas entre personas de Occidente y personas del mundo árabe. Pero lo que es más rescatable de tu novela es que tú haces un retrato muy fiel de lo que es Siria hoy. Eso tiene que ver con que estuviste... Sí, yo he vivido en Siria en distintas épocas de mi vida. Mi madre era siria, llega a México en los 70. Y al final yo he tenido una relación con el país constante desde 1994, la primera vez que fui, que aparte coincide con el año de la muerte de Bashar al-Assad, y otras visitas a lo largo de los últimos años, la última unos años antes de que iniciara el conflicto, y mi relación familiar, mis amigos y demás están en Damasco. Entonces es un poco de primera mano y un poco por la experiencia propia. Sí hay una parte un poco autobiográfica, obviamente, como lo puede ser cualquier novela y cualquier primer novela, pero también un poco la idea era poder comunicarle al lector qué es lo que está ocurriendo y tratar de acercar algo que en principio desde México pensamos que es muy lejano y la realidad no lo es tanto. Oye, Marwan, 2 preguntas, tenemos poco tiempo, pero me gustaría mucho que pudiéramos profundizar en el personaje de Yihad, porque muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de personas del crimen organizado, narcotraficantes, a veces no exploramos esa parte humana y profundamente tierna que pueden tener algunos de ellos con sus familias y con sus amores, y tú lo retratas muy bien con este personaje. Sí, y un poco es también la dualidad que se encuentra en toda la novela. Al final, en la cuarta, tenemos una pregunta, que es la pregunta que yo busco generar con el libro, que es, ¿se puede amar o no el mal? Porque encuentras esta dualidad de personajes donde está dentro de las vidas personales de la gente y de la gente también hacia el país, porque al final el gobierno de Assad también tiene un gran soporte, y tratar de entender un poco qué pasa con ese soporte es lo que quiero llegar a la novela. Y además supongo que cuando comenzaste no podías imaginarte los horrores que la población civil iba a vivir los últimos 3 meses. No, la verdad fue esa parte, la parte desgarradora, casi vomitiva de escribir algo así, porque mientras yo escribía para poder entrar a la ficción, empezaba a escribir cosas que decía, esto no va a pasar, ¿no? Nadie va a llegar a este nivel de brutalidad, ¿no? Entonces, justo por eso decía, esto va perfecto en la ficción, porque no vamos a llegar a ese punto, y de repente, pum, a las semanas, a los meses voy viendo cómo las cosas van pasando, y termina así siendo parecido a la bestialidad que escribí. Y además, yo creo que también es un homenaje a la gente que es herencia de una civilización cuna de la humanidad, fundada en el 3000 a.C.,
Y también es triste, y lo narras en la novela, cómo finalmente todos esos pilares culturales también están siendo destruidos. Sí, claro, y un poco también a lo que apunta la novela es eso, a ver cómo se está destruyendo un país en su sociedad, en su arquitectura, en su arte, y el final esperanzador que busca un poco es qué pasará después cuando empiece el tiempo de reconstrucción. Oye, pues nada más con la plática nos quedamos muy interesados en leerla, y además la pregunta toral de tu libro: ¿se puede amar o no al mal? Casa Damasco está publicado por La Alfaguara, de Marwan Soto Antaki, escritor, cineasta mexicano, y esta es la portada, así que los invitamos a explorarlo, a leerlo y a dolerse de una historia que es tan apasionada como tremenda. Carla, muchísimas gracias. Gracias, Marwan. Gracias, y vamos